El día de hoy quiero compartirles la palabra de Dios con el título Sed llenos del Espíritu Santo. Esta es la segunda parte de nuestro estudio sobre sed llenos del Espíritu. ¿Podrían decir conmigo? Sed llenos del Espíritu Santo. Una vez más, sed llenos del Espíritu Santo. Los pasajes en los que vamos a estar meditando son Efesios 5:18 y Ezequiel 47, versículos 1 al 5. Para que una persona pueda llevar una vida que enfrenta con éxito las adversidades, sean grandes o pequeñas que la vida le presenta, primero tiene que conocer un principio espiritual de mucho valor que la palabra de Dios nos enseña. Ignorando este principio y tratando de resolver los problemas y las luchas de la vida con las fuerzas del hombre, vamos a fallar y al final vamos a quedar derrotados y muy confundidos. Muy a menudo cuando la gente viene a la oficina, allá arriba en la oficina pastoral, yo escucho frases como ya no puedo más, estoy muy cansado, estoy perdido. Escucho frases como no sé qué hacer, no sé a dónde ir, estoy al borde del colapso, entre muchas otras frases desalentadoras que escucho. Lo cierto es que todas las personas tienen algún tipo de aflicción, algún tipo de problema que enfrentar, el cual las hace sentir infelices y amargas sus vidas. Son muchos los que se sienten perdidos en su lucha contra la adversidad y contra el problema. No obstante, mis amados, la palabra de Dios nos enseña y nos dice cómo le podemos hacer frente a las aflicciones de la vida y cómo podemos salir vencedores. Ahora, ¿cuál es entonces este principio espiritual que nosotros debemos conocer para poder hacerle frente a este tipo de situaciones y llevar vidas cristianas victoriosas? Encontramos este principio espiritual en Zacarías capítulo 4, versículo 6, y dice lo siguiente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el principio espiritual que hoy tenemos que aprender. Lean conmigo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, la expresión no con ejército se refiere a que los métodos, las estrategias humanas no son la manera de enfrentar la vida. Ni la religión, ni el humanismo, ni la filosofía, mucho menos la psicología, es lo que nos brinda una respuesta. La frase ni con fuerza indica que para enfrentar las adversidades de la vida no debemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría o ingenio humanos. Antes bien, este pasaje nos dice que es con el Espíritu de Dios. Hermano, para enfrentar la vida debemos hacerlo con el Espíritu de Dios. Mira a la persona que está a la par y dile: con el Espíritu de Dios. Este es un principio espiritual de mucho valor que cuando comenzamos a aplicarlo en nuestra vida, comenzamos a vivir en plenitud y también experimentamos grandes victorias en nuestro diario vivir. La vida, mis amados, hay que enfrentarla llenos del Espíritu Santo. La respuesta a nuestros problemas no son los métodos humanos, no es el recurso humanista, tampoco es la bebida, el alcohol, los placeres, mucho menos la respuesta a los problemas es el suicidio. Para enfrentar la vida primero hay que ser llenos del Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para que una persona pueda vivir una vida victoriosa, necesita buscar continuamente la plenitud del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esta frase, sed llenos del Espíritu, es cuando nuestro ser está amable y voluntariamente sujeto a la palabra de Dios. Es cuando el Espíritu Santo controla la vida de forma que hacemos con gozo, con felicidad la voluntad de Dios. Y este es el camino para enfrentar todo tipo de aflicciones y problemas en la vida. Por eso, como hijos de Dios, hay que buscar siempre la plenitud del Espíritu Santo. La lectura bíblica de hoy nos habla sobre una visión que el profeta Ezequiel recibió de parte de Dios. Él nos dice que en su visión, él contempló que salían aguas de debajo de la puerta del templo. Y estas aguas mencionadas en Ezequiel 47 representan las mismas aguas que el Señor Jesús habló en el Evangelio de Juan capítulo 7. Vengan conmigo por favor a este pasaje.
Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Aquí encontramos la referencia directa a las palabras de Ezequiel. Son los ríos de agua viva que van a correr del interior de los creyentes. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el versículo 39 nos explica qué significan estas palabras. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas aguas, hermanos, estos ríos que brotan del interior son los mismos de los que está hablando el profeta Ezequiel. En visiones él observó que salían aguas de debajo del umbral del templo. En Ezequiel 47, 1 en adelante, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, a la entrada del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Versículo 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ezequiel señala que el agua que salía por debajo del umbral del templo descendía del lado del oriente. Posteriormente comenzó una etapa de medición. El hombre que lo estaba guiando en esta visión midió 1000 codos, que son alrededor de unos 500 metros aproximadamente, y lo primero que sucedió fue que las aguas le llegaron hasta los tobillos. Y en realidad esta visión nos enseña las 4 etapas de cómo una persona debe vivir para ser llena del Espíritu Santo. Y el día de hoy quiero que meditemos en el significado de esta visión que recibió el profeta Ezequiel. Lo primero que vemos en este pasaje es la etapa de las aguas que cubrían los tobillos del profeta. El versículo 3 dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Lo primero que debe ocurrir en la vida del creyente que quiere ser lleno del Espíritu Santo, que anhela la plenitud de Dios en su vida, es que sus tobillos deben ser cubiertos por el agua. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mire, en la Biblia, los pies siempre se relacionan con el rumbo de la vida, siempre están relacionados con la dirección que el hombre adopta en su diario vivir. A menudo en la palabra vamos a encontrar frases como los pasos del hombre, las sendas del hombre, o los pies que se apresuran a algo, y esto se refiere a dónde nos estamos dirigiendo nosotros, se refiere al rumbo de nuestra vida. Aquellos pasos que antes iban en la dirección del mundo, del pecado, de la desobediencia, ahora tienen que dirigirse a la obediencia y a la adoración a Dios. Si uno quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que cambiar el rumbo de su vida. Tiene que elegir una nueva senda, un nuevo camino. Los pies que antes iban en dirección a los placeres, al pecado, a la rebeldía, ahora deben dirigirse a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla. La persona alcohólica que siempre estaba buscando los bares, las cantinas, esta persona debe cambiar su rumbo, debe adoptar una nueva dirección y debe comenzar a entrar en los lugares que le agradan a Dios. Los pies que buscaban el casino, las apuestas, el juego, las drogas, ellos deben encaminarse para ir tras la santidad y tras la piedad. Amados, si ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo, primero tienen que corregir el rumbo de su vida. Primero tienen que adoptar una nueva senda. Nuestros tobillos deben ser cubiertos por las aguas del Espíritu. Y esto implica que nuestra vida ahora es dirigida por la palabra de Dios. Por esta razón, hermanos, hay que meditar todos los días, de día y de noche, en la palabra de Dios. Que nuestra meta sea siempre seguir la voluntad de Dios que está descrita aquí. El Salmo 1, vengan conmigo por favor, al versículo 1 y 2. Salmo 1.
versos 1 y 2, vamos a leer sobre el rumbo de la vida, sobre la dirección en la que nosotros estamos yendo. Y como es de esperarse, ya que la Biblia es un libro de contrastes, vamos a encontrar aquí un contraste también. Salmo 1, versículos 1 y 2 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Subraye la palabra anduvo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y note usted el contraste, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En esta segunda ocasión sí lo vamos a leer juntos, ¿te parece? Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, este es el contraste entre aquellos que van siguiéndose a sí mismos, siguiendo el pecado, los placeres, los deleites temporales del cuerpo, o aquellos que van siguiendo los pasos de Dios, las huellas del Señor Jesucristo que están en la palabra. Si queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que adoptar un nuevo rumbo. Hermano, adopta un nuevo rumbo en tu vida. Elige el camino de Dios. Ya no vayas más por el camino del pecador. Ya no vayas por el consejo del malo. No entres, no te sientes en la silla de los escarnecedores, de los que tienen en poco las cosas de Dios. Mire lo que dice este pasaje. Comienza con la palabra bienaventurado. Y esta palabra en la Biblia es importantísima. Se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es una idea que se menciona una y otra vez y quiere decir una persona plena y feliz. Ya que los traductores no pudieron encontrar una palabra que describiera la magnitud bienaventurado en el hebreo, muchos teólogos la describieron de la siguiente manera: 3 veces feliz. La persona que es 3 veces feliz es felicidad sobre felicidad sobre felicidad. Y no es eso lo que la gente está buscando, no es eso lo que nosotros también estamos buscando: ser plenos, vivir en paz, ser felices. Dice el Señor: yo les muestro el camino. Y este camino comienza primero con una negativa: bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los malos. Aquí el consejo del malo es el pensamiento del mundo, es la ideología del mundo, son los pensamientos de este mundo. Y dice el Señor: no los oigas, no vayas tras ellos. Vivimos en el mundo, es cierto, estamos en esta tierra, debemos ser respetuosos, tolerantes, misericordiosos, pero una cosa muy diferente es que no debemos aceptar esas ideologías ni debemos recibirlas en el corazón. El que no anduvo en el consejo de los malos ni entró en el camino de los pecadores. Esta persona es la que se guarda, la que vive temerosa de Dios en su corazón, la que es reverente y dice: yo haré la voluntad de Dios, ni en silla de escarnecedores. Los escarnecedores aquí son los que se burlan y tienen en poco las cosas de Dios. Gente que dice: ¿a poco ya eres santo? ¿A poco ya eres cristiano? ¿A alguien le dijeron esto alguna vez? ¿A poco ya no vas a tomar? ¿A poco ya no vas a bailar? ¿A poco ya no dices palabrotas, verdad? Ay, ahora sí, muy santo. Los escarnecedores son los que tienen en poco, se mofan, se burlan de las cosas sagradas. Y dice el Señor: no te sientes con ellos. En los tiempos bíblicos, sentarse con la mesa a alguien era identificarse y estar de acuerdo con esas personas. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que no nos identifiquemos con aquellos que tienen en poco la santidad, la piedad, con aquellos que menosprecian las cosas de Dios. No hagas alianzas con ellos, no te juntes con ellos. Y no quiero decir que ya no les hables, seas grosero y irrespetuoso. Quizá ellos están en tu trabajo, quizá están en tu escuela. Tienes que ser respetuoso, tolerante, misericordioso con ellos, pero no adoptes su estilo de vida. No lo hagas tuyo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nota que el estilo de vida diferente, el rumbo de vida diferente, es una vida meditativa. No es apresurada, no es gente arrebatada. Es una persona que medita, que se sienta con cuidado a pensar en la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, encontramos que Salomón le dice a su hijo que le va a hablar con misterios, que le va a hablar con acertijos,
una traducción lo dice así, con palabras difíciles de entender. Y cuando uno llega a Proverbios y lee eso, comienza a preguntarse por qué Dios diría que su palabra es misteriosa, que su palabra es como un acertijo muchas veces. ¿Por qué Dios diría eso? ¿Sabes por qué? Porque para descifrarla y para entenderla se necesita tiempo. Uno tiene que sentarse a meditar profundamente estos pensamientos para que se vuelvan claros. No es para el apresurado, no es para el que corre todo el tiempo, no es para el arrebatado, es para el que está dispuesto a meditar. Hermanos, elijan un nuevo camino el día de hoy. Salgan del camino del pecado. Dejen que las aguas del Espíritu llenen sus tobillos, los empapen, cambien el rumbo de su vida. Lo segundo que vemos en la visión de Ezequiel es la etapa en la que las aguas comenzaron a cubrir sus rodillas. Ezequiel 47, versículo 4, en la primera parte dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Mire, cuando nuestros pies son cubiertos por las aguas del Espíritu, posteriormente nuestras rodillas van a ser también cubiertas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son las rodillas en la Biblia? Esto se refiere a las oraciones y a la vida piadosa, la vida devocional fuerte. En la Biblia, las personas que se arrodillaban lo hacían porque estaban reconociendo su debilidad, su necesidad, su pobreza. En el Salmo 95, versículo 6, leemos lo siguiente: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Para que usted y yo podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, primero debemos dedicar tiempo a escuchar su voz. La manera más rápida y correcta para escuchar la voz del Señor luego de meditar en su palabra es por medio de las oraciones, las súplicas, los ruegos, y por esta razón nosotros debemos arrodillarnos siempre delante de Dios en oración. Debemos esforzarnos en orar, hermanos, y debemos crecer en la oración. Voy a decirle una frase del pastor Andrew Murray. Él fue predicador en África cuando no había iglesias. Se le conoce como el padre de la iglesia en África. Note usted las palabras que él dijo: nadie podrá resistir y prevalecer contra el hombre de oración. Nadie podrá resistir y prevalecer contra el hombre de oración. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, para ser llenos del Espíritu debemos ser hombres y mujeres de oración. No hay problema, no hay aflicción, dificultad, sea cual sea del tipo que sea, familiar, matrimonial, laboral, económica. No hay dificultad que pueda prevalecer contra el hombre que satura su vida con la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Estas son palabras del apóstol Pablo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mire, a veces nos cansamos, ¿verdad? A veces desfallecemos en la oración cuando no vemos la respuesta inmediata que estamos esperando. Muchas personas se desaniman cuando sus oraciones no reciben la respuesta tan anhelada. Cuando solo vemos el panorama, nuestros ojos están fijos en la dificultad, entonces perdemos el aliento. Pero Pablo nos dice aquí: perseveren en la oración, lo que significa que debemos ser insistentes, pacientes, decididos cuando oramos. Todos nosotros debemos ser personas de oración, porque solo así vamos a poder doblegar y vencer la adversidad. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Acompáñenme a este pasaje, por favor, porque aquí se nos habla de la clave para vencer el afán y la ansiedad. Filipenses 4, versos 6 y 7. Una vez que lo tenga, vamos a leerlo todos juntos. Filipenses 4, versos 6 y 7. ¿Está listo? Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí dice que la oración y la súplica con acción de gracias es el antídoto contra la depresión, contra la ansiedad, el estrés, la depresión, ese sentido de carga, de desilusión. Dice Pablo, ustedes lo pueden doblegar si tan solo oran y suplican delante de Dios. Solo quienes oren
con pasión, con decisión. Ellos van a ser llenos del gozo de Dios, de la paz de Dios, de la esperanza de Dios, y su mente y su corazón van a ser guardados. Se dice que en una iglesia había una anciana de edad avanzada que siempre asistía a las reuniones de oración de la madrugada, a las reuniones de oración del miércoles, a las veladas de oración de los viernes. Nunca faltaba y siempre era la primera en llegar. Aunque estuviera lloviendo, haciendo frío, aunque estuviera cayendo nieve, ella era la primera en llegar al lugar de oración, y a menudo se le podía encontrar de rodillas en la primera fila. Un día un joven se le acercó y le preguntó: hermana, ¿por qué siempre estás en las reuniones de oración? ¿Por qué siempre está orando? ¿Por qué vive una vida de oración? ¿Qué gana usted cuando ora? Y la anciana, con esa sonrisa que la caracterizaba, le respondió: joven, no es tanto lo que yo puedo ganar con la oración, es más lo que yo pierdo cuando oro. Y el muchacho, extrañado, le dijo: ¿cómo? ¿Acaso pierde usted cuando ora? Y le dijo la anciana: sí, al orar yo pierdo la ansiedad. Al orar yo pierdo la preocupación, el temor y la angustia. Pierdo la confusión y las cargas se aligeran. No se trata tanto, le dijo la anciana, de lo que podemos ganar, sino de todo lo que perdemos cuando oramos. Hermanos, nosotros tenemos que ser gente de oración si queremos perder la ansiedad. ¿Quieren ustedes perder el temor? ¿Quieren perder el miedo, la preocupación? Tenemos que ser gente de oración. La tercera etapa que vemos en la visión de Ezequiel es la etapa en la que las aguas cubrían las espaldas o los lomos. Ezequiel 47, vengan conmigo, versículo 4, dice así: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, es decir, hasta la cintura. Los lomos son la parte del cuerpo en la que se encuentra la columna vertebral, y cuando una persona se lastima severamente esta parte del cuerpo, puede llegar a perder la movilidad, ya sea parcial o total. Los lomos o la columna vertebral en la vida cristiana representa la fe en Cristo Jesús de cada creyente. Efesios capítulo 6, versículo 14, Pablo dijo estas palabras: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En esta etapa mencionada por el profeta Ezequiel sobre su visión del río de Dios, las aguas le llegaron hasta los lomos, y significa que cada uno de nosotros debe dedicar tiempo a profundizar y a fortalecer su conocimiento acerca de Cristo, de la justicia y del Evangelio. Nuestros lomos tienen que estar empapados del conocimiento de Jesucristo, el Salvador. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo solía decir que el poder de cambio, el poder de transformación, el poder para vencer se encontraba en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Hermanos, si queremos ser revestidos de poder, si queremos ser revestidos de esta justicia, de esta coraza en nuestra vida, debemos meditar en el Evangelio de Jesucristo. Muchos piensan que el Evangelio es solo la puerta de entrada a la vida cristiana, pero quiero aclararles esto: el Evangelio es la vida cristiana. No es la puerta de entrada, no es el pase de abordaje, es la vida en sí misma. El Evangelio es la vida del creyente. ¿Y qué es el Evangelio? Mire la definición que dio Pablo sobre el Evangelio en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, mire lo que dice sobre el Evangelio: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que nosotros creemos y predicamos, que el hombre está perdido, errante, sin esperanza en la vida, pero que Cristo vino al mundo para morir por sus pecados, llevándolos a la cruz, después fue sepultado y resucitó al tercer día.
Si tú crees esto, eres salvo y tienes el poder de Dios descansando en tu vida. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la respuesta a todo problema en la vida. Hermanos, necesitamos ampliar nuestro conocimiento sobre el Evangelio. Mire, tenemos una plaga el día de hoy de iglesias meramente deístas. ¿Qué quiero decir con esto? Deístas significa que solo creen en Dios. Solo creen en Dios, oran a Dios, confían en Dios, aman a Dios, pero hay una diferencia tremenda entre ser un deísta y ser un cristiano. El deísta solo cree en Dios, el cristiano cree que su relación con Dios ha sido restaurada por medio de Cristo. El Señor Jesús dijo que no basta con ser deístas, que tenemos que creer en Él. En Juan 17:3 Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Tenemos que pasar de ser deístas a ser cristianos. El deísta solo cree en Dios, solo ora a Dios. Su relación con Dios depende de Él, pero el cristiano se apoya en los méritos de Cristo, cree en su muerte y su resurrección al tercer día. ¿Qué eres tú, deísta o eres cristiano? En la visión de Ezequiel, las aguas llegaron hasta sus lomos, hasta su columna vertebral, hasta el centro de su fuerza. Y así también en la vida cristiana, si queremos ser llenos del Espíritu, nosotros debemos permitir que las aguas del conocimiento del Evangelio lleguen también hasta nuestros lomos. Lo último que vemos en la visión de Ezequiel es la etapa en la que las aguas lo cubrieron completamente y solo podía cruzar nadando. Ezequiel 47:5 midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. En esta última etapa todo depende de ser sumergidos completamente en el río de Dios. Mire, cuando hemos vivido las primeras 3 etapas, la etapa de los tobillos, las rodillas y los lomos, entonces el egoísmo, el orgullo, la terquedad de la vida van a ser reemplazados por la presencia del Señor y Él va a gobernar nuestra vida por completo. En esta etapa es cuando tenemos victoria sobre la amargura, sobre la ansiedad y sobre el resentimiento. La gente suele decir a veces que perdonar a sus ofensores es algo muy difícil de hacer. ¿Ha tenido que perdonar a alguien alguna vez? ¿Fue fácil? ¿Fue lo más sencillo que hizo en su vida? ¿Verdad que demanda muchísimo? Demanda muerte, demanda renunciar a mi derecho de venganza. Perdonar no es fácil, pero cuando estamos llenos, inmersos en el río de Dios, perdonar, vencer la ansiedad, tener sabiduría es algo muy sencillo. La persona que está empapada en el río de Dios puede perdonar con facilidad, puede confiar en Dios y además va a tener esa sabiduría espiritual que responde asertivamente a los problemas de la vida. Ya que el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, en cada ocasión en que los fariseos venían para tentarlo, Él les daba una respuesta asombrosa. Él pudo enfrentar con absoluta sabiduría y humildad a sus perseguidores y a sus ofensores. En Lucas 20, vamos a leer un breve relato sobre la sabiduría que el Señor mostraba. Lucas 20, versículo 26. Lucas 20, versículos 20 al 26. Mire la sabiduría del Señor, ya que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 20, versículo 20. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea que los fariseos solo estaban buscando un error en Jesús para llevarlo a la cárcel. Versículo 21, y le preguntaron estos simuladores, estos actores le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Este versículo significa que exaltar y decir cosas sobre Dios, sobre la iglesia, también lo pueden hacer los actores, los simuladores. No se dejen engañar. Versículo 22, ellos preguntaron: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Ahora, si Jesús respondía que no dieran tributo al César, ¿saben qué iba a suceder? Lo iban a poder sorprender en él y lo iban a poder llevar al gobernador hasta la cárcel. Versículo 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda.
¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ya venían con la red para atraparlo, pero se quedaron fríos ante la respuesta. Ya venían con la soga y las cadenas para atarlo y se quedaron fríos y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Hermano, para darle respuesta a los problemas de la vida necesitamos la sabiduría de Dios. Esta se recibe cuando tú estás pasando a nado el río de Dios, cuando estás empapado de la presencia de Dios. Es posible cuando eres lleno del Espíritu Santo. Hermanos, sean llenos del Espíritu de Dios. Dejen que sus tobillos se empapen, que significa cambiemos el rumbo de nuestra vida. Después nuestras rodillas, que es una vida de devoción fuerte delante del Señor. Personas que se arrodillan y claman a Dios día y noche. Después los lomos, que es la fuerza, lo cual se refiere a ser llenos del conocimiento del Evangelio y de Jesucristo para finalmente estar empapados de la presencia de Dios y poder responder asertivamente a los problemas. Vamos a hacer una oración. Inclinen su rostro. Padre Celestial, sabemos que para enfrentar la vida no es posible hacerlo con las fuerzas humanas, con el ingenio, los métodos, la creatividad del hombre. Tú nos dijiste no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. No es con el ejército, no es tampoco con la fuerza, es con el Espíritu de Dios. Padre, como iglesia queremos reconocer esta verdad. Queremos aceptar este principio que no es con las fuerzas del hombre, no es con las ideas de los hombres. Todos nuestros problemas, nuestras situaciones límite, nuestros desafíos, nuestros temores, los podemos enfrentar si somos llenos de tu Espíritu. Así como lo dice tu palabra, Señor, queremos que sea en nuestra vida, que nuestros pies sean empapados. Hoy queremos elegir un nuevo camino para nosotros. Ya no queremos vivir en la misma senda. Ya no queremos vivir en el mismo camino. Hermano, ¿quieres corregir el rumbo de tu vida? ¿Quieres cambiar la senda en la que te encuentras? Entonces habla con el Señor. Pídele que te ayude a salir del camino en el que te encuentras. Pídele gracia para dar pasos de fe, de obediencia. Pasos en dirección a la santidad. Pídele al Señor de todo tu corazón. No pierdas esta oportunidad de pedírselo al Señor. Señor, ordena mis pasos. Señor, ordena mi camino. No quiero estar en el consejo del malo, en el camino del pecador, ni sentarme en la silla del escarnecedor, sino que quiero deleitarme en tu ley. Quiero meditar en ella de día y noche. Señor, ordena mis pasos. Ayúdanos a ser una iglesia que ora. Una iglesia que se arrodilla en lo privado, en lo secreto, para buscarte. Una iglesia que clama día y noche por tu respuesta. Bendícenos, bendice esta iglesia con conocimiento de Jesucristo y del Evangelio más profundo. Revélanos más y más a Jesucristo el Salvador en nuestras vidas. Pon tu mano en tu corazón, hermano, y dile al Señor: Padre, revélame más a tu Hijo Jesucristo en mi vida. Muéstrame más al Salvador. Yo quiero conocer a Cristo de manera personal. Amado Dios, gracias por la obra que estás haciendo en la iglesia. En nombre de Jesús. Amén y amén.